Bueno, vamos a abrir el programa MATLAB. En el programa MATLAB, previamente vamos a hacer la simulación de la atmósfera estándar. Acá tenemos el script de edición de la atmósfera estándar. La atmósfera estándar la sacamos de acuerdo a una función que acá en MATLAB se marca como función en inglés, t p rho, donde rho es la densidad. Va a ser igual, yo en este caso la nombre ISA, de t sub 0 por p sub 0. Módulo de implementación de la atmósfera estándar o ISA. Entonces, los parámetros van a ser un t sub 0, que es una temperatura a nivel del mar, o sea, con una altitud 0, un p sub 0, que es una presión a nivel del mar. Los argumentos de salida que vamos a tener son la temperatura en función de la altitud, la presión en función de la altitud, el ρ, que es la densidad a nivel del mar. Esto también depende de acuerdo a la altitud, por eso dejamos nuestras variables de h indeterminadas. Acá tenemos las constantes, pues la gravedad de 9,81, que es la gravedad terrestre, el RA, que es la constante ideal de los gases. Acá la estamos manejando en joules kilogramos grado Kelvin. Si la manejamos como normalmente se manejan los libros, en los libros se maneja es por kilojoules, el RA sería de 0.287, acá la estamos manejando en joules. El lambda, que viene siendo el gradiente térmico, este lambda se está manejando de menos 6.5 exponente a la menos 5. Bueno, acá tenemos que el ρ sub 0 va a ser igual a la presión sub 0, que es la presión a nivel del mar, por el RA, que es la constante de gases, por el T sub 0. Esto quedaría siendo la densidad a nivel del mar cuando estamos hablando de una altura 0. Nosotros estamos planteando en la parte de acá la temperatura en función de la altura. Entonces decimos que la temperatura en función de la altura va a ser T sub 0 más el lambda por h, donde h es la altura. La función nos va a variar acá. Tenemos la presión va a ser igual al P sub 0 por T, que este T depende, esta es la temperatura que va a depender de la altura, por una temperatura sub 0, que es la temperatura a nivel del mar. Todo esto va elevado a menos la gravedad sobre RA, que es la constante de gases, sobre el lambda, que es el gradiente térmico. De esta forma obtendremos la presión en función de la altura. Acá vamos a tener el RO, el ρ, que es la densidad en función de la altura. Tenemos el RO sub 0, que es a nivel del mar, por la temperatura en función de la altura, sobre el T sub 0, que es la temperatura a nivel del mar, elevado a la menos g sobre RA sobre el lambda menos 1. Y tendremos la densidad, que es el ρ relativo. Ahora vamos a evaluar esta función. Acá la evaluamos, entonces, con una altura de 200 metros en todos los puntos. Vamos a volverla a evaluar con una altura diferente. Decimos, para evaluar esta función, entramos a la parte primaria del MATLAB, llamamos nuestra función, la vamos a llamar TP, el ρ, que va a ser igual a ISA. Estos valores 288 es la temperatura
que tenemos en cuenta a nivel del mar. Esta temperatura está en grados Kelvin y la presión. Estos datos se sacan de la tabla de atmósferas y estándar, y acá empezamos a correr la función. La función la vamos a evaluar en este momento a una altura de 400. Entonces tenemos la temperatura, la presión a una altura de 400, tenemos la presión y por supuesto la densidad, que es el ρ, a una altura de 400, y tenemos nuestra densidad. Bueno, con estos parámetros y esta función ya creada, esta función la utilizaremos más adelante para plantear nuestro sistema de cohete, de motocohete. Bueno, para continuar con nuestra simulación del motor cohete, vamos a simularlo en MATLAB con las ecuaciones que vimos en las imágenes anteriores, y esto lo haremos de la misma forma por medio de un screen. Yo la verdad ya lo tengo hecho, casi los voy a explicar. Entonces, programa de simulación vehículo motor cohete. Entonces este clear es un clear que ponemos al iniciar cada programa en MATLAB. Este ISA es donde vamos a llamar nuestra función de atmósfera estándar, internacional estándar. Previamente nosotros ya creamos este archivo, la función como tal, acá la estamos llamando de la misma forma que la pusimos a evaluar en MATLAB, la estamos llamando acá en nuestro nuevo screen. Tenemos la gravedad, que es la gravedad terrestre, 9,81, el gyre, que es el gamma del aire, gyre, gamma del aire, G de gamma, y aire, entonces gyre. Tenemos el RA, que es la constante pues de los gases, en este caso en el aire, la estamos manejando de la misma forma que en la simulación anterior, 287. Recuerden que la estamos manejando de 287, por lo que estamos manejando en joules, no en kilojoules, como nos muestran en los textos. Las especificaciones del cohete, estas especificaciones yo las tomo para mi modelo. Obviamente, si deseamos simular otro cohete, tenemos que tener en cuenta cambiar estas especificaciones. Tenemos el PC, que es la presión de combustión de la cámara, que es de 20 megapascales. Acá la estoy dejando 20 a la 6 porque dije que lo iba a tomar en pascales. Tenemos el área frontal es de 0.4 metros cuadrados. Tenemos el área de la garganta, que es de 0.011 metros cuadrados. Tenemos el área de salida, que el área de salida es igual al área frontal, pues porque es el único punto de escape, por decirlo así, de nuestro cohete. Tenemos la masa del cohete, que la masa del cohete es de 25. La masa del cohete es de 25 kilogramos. La masa del combustible es de 30. Entonces, como tal, tenemos en cuenta la masa inicial del combustible en kilogramos de 30.
el m sub 0, que es la masa inicial, pero la masa total cuando inicia, es decir, que tenemos que tener en cuenta los 30 y los 25, es decir, que nuestra masa m sub 0 va a ser de 55, acá le estamos diciendo que es la masa del cohete más la masa del combustible. Y tenemos la densidad del combustible en sólido, que es la densidad para nuestro combustible que tiene nuestro cohete, en este caso es de 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, vamos a hallar el consumo. Para hallar el consumo necesitamos una constante de consumo, que esta constante, en este caso yo la nombré como K, y pues se halla de 0.2 por E a la menos 2 sobre 55, este 55 es la masa sub 0 por 10, 13, 25. Este 10, 13, 25 nos sale de las tablas de la atmósfera estándar internacional. Recuerden que esa atmósfera está bajo la norma ISO, entonces nosotros tuvimos en cuenta eso. Entonces esta es la presión de la que nos da la tabla, entonces acá la volvimos a utilizar, elevado a la 0.7. Entonces esa constante nos sirve para hallar el consumo, que el consumo lo estamos hallando con la densidad del combustible, con el ρC, que es este, densidad del combustible, por SF, que es el área frontal, por el K, que es este K, por el PC, que es la presión de la cámara de combustión, elevado a la 0.7. De esa forma tenemos el consumo en kilogramos sobre segundo. ¿Por qué en kilogramos sobre segundo? Porque la densidad que encontré del combustible estaba en kilogramos metro cúbico, entonces los kilogramos, porque está sólida, entonces por esta razón. Bueno, vamos a hallar ahora la presión de salida. La presión de salida en este caso va a ser gamma igual a, este gamma es un gamma constante, no es el gamma del aire, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, va a ser igual a SQRT. Este SQRT es la forma que llamamos la raíz cuadrada en MATLAB. Entonces, como por ejemplo en Excel le ponemos RQuad, acá le ponemos SQRT y decimos que el gamma del aire, la raíz cuadrada del gamma del aire, por 2 dividido el gamma del aire más 1, todo esto elevado a la gamma del aire más 1 dividido entre 2 dividido entre el gamma del aire menos 1. De esta forma tendremos la constante gamma. Esta constante gamma nos sirve más adelante. Acá vamos a hacer una ecuación de reacción de áreas. Esta ecuación, la nombré ecuación como tal, varía de PS, que ese PS lo veremos a continuación, que es la presión de salida. Bueno, entonces S varía de la siguiente forma: AS, que AS ya sabemos que es el área de salida, sobre el área de la garganta menos el gamma, que es el gamma constante, dividido en la raíz cuadrada de 2 por el gamma del aire por 1 menos PS, que este PS es la presión de salida que veremos a continuación, sobre PC, que este PC ya sabemos que es la presión de la cámara de combustión, elevado a la gamma del aire menos 1 dividido entre el gamma del aire, todo esto dividido entre el gamma del aire a la menos 1 dividido entre la presión de salida, que va dividida entre la presión de la cámara de combustión, y esto va elevado a la 1 sobre el gamma del aire. Y de esta forma tenemos la ecuación de reacción de áreas. Entonces, con esa ecuación de reacción de áreas nos vamos a hallar la presión de salida, que es esta. La presión de salida va a ser igual a un F-solver, que ese es F-solver. Es una función en MATLAB para determinar cierto tipo de ecuaciones.
Acá vamos a decirle que nos tenga en cuenta la ecuación anterior. Si se dan cuenta, acá es esta misma, en 5 exponente a la 5. Esto de acá es uno de los datos iniciales que tuvimos en cuenta, que se tienen en las imágenes anteriores al video que se explica previamente. Bueno, teniendo esto, nos vamos a hallar la resistencia aerodinámica. La resistencia aerodinámica, a medida que el cohete sube, la presión del aire, la presión atmosférica, nos genera una resistencia. Precisamente por eso nosotros esa resistencia la contrarrestamos de pronto equilibrando la forma, la geometría del cohete, y creamos una resistencia aerodinámica. Esta resistencia aerodinámica depende de la velocidad y de la altura. Entonces acá utilizaremos el MASH. En las ecuaciones que vimos en las imágenes anteriores veíamos el MASH como M, entonces acá lo estamos hallando. Y como lo hallamos, de acuerdo a una función, lo vamos a hacer variar en B y H. B la velocidad, H la altura. Entonces vamos a decir que el MASH es igual a B dividido entre la raíz cuadrada. Recuerden que este SQRT es la raíz cuadrada del gamma del aire por el RA, que es la constante de los gases, si recuerdan acá, constante en el aire, por el TH. Pero este TH nos da de nuestra función que previamente habíamos hecho de la estándar atmosférica. Listo. De esta forma tenemos el MASH. Ese MASH nos servirá para hallar el coeficiente de resistencia. Entonces, con el coeficiente de resistencia, que es este CD, coeficiente de densidad resistencia, lo vamos a variar también en la velocidad y en la altura. Entonces, la fórmula nos decía que 2.6 por M variado entre M y H, entre B y H, elevado a la 1.1 exponente de menos M, que va a estar evaluado entre la velocidad y la altura, más 0.3 de la raíz cuadrada de M, que va a estar M dependiendo de la velocidad y de la altura. Entonces, de esta forma tenemos el coeficiente de resistencia. Entonces, la resistencia aerodinámica, en este caso la representamos con la letra D, la hacemos variar entre B y H con un ρh. Este ρh quiere decir que es la densidad, como varía de acuerdo a la altura, y esta densidad de acuerdo a la altura también es de los resultados que nos genera nuestra fórmula, nuestra ecuación, nuestra función hallada antes, la que llamamos como ISA, que repito, Internacional Estándar Atmosférica, que multiplica a la velocidad, que va elevada al cuadrado, por el área frontal, por el CD, que ya sabemos que el CD es el coeficiente de resistencia, que va variado entre la velocidad y la altura. Todo esto dividido en 2. Listo. De acuerdo a eso ya tenemos la resistencia aerodinámica, que es toda la resistencia que nos genera el aire en el momento de desplazarnos. Debido a eso, pues se tiene en cuenta una aerodinámica en el cohete para ir cortando esa resistencia que nos genera el aire. Listo. El empuje del motor. El empuje del motor es la fuerza que va a hacer el motor para poderse elevar. En el empuje del motor lo estamos haciendo variar de acuerdo a la altura. Listo. Este va a ser igual a la presión de combustión en la cámara, que viene multiplicado al área de la garganta por el gamma constante. Gamma constante.
por la raíz cuadrada, que esta raíz cuadrada ya sabemos que SQRT es la raíz cuadrada en MATLAB, de 2 por el gamma del aire, GAIR, por 1 menos PS, que es la presión de salida, sobre PC, que es la presión de la cámara de combustión, esto elevado a la gamma, al gamma del aire menos 1, dividido entre gamma. Todo esto va dividido entre el gamma del aire menos 1, listo, más AS. Recordemos que es AS. AS es igual al área frontal, pero el AS es el área de salida. Listo. Multiplicado por PS, la presión de salida, que va dividido sobre la presión de combustión de la cámara, menos pH. Este pH es la presión que nos genera nuestra función, que incluso nosotros ya habíamos visto en el video anterior cómo se evaluaba la función, y dividido entre, continuando acá, dividido entre PC, que es la presión de la cámara de combustión, dividido entre AG, el área de la garganta. De esta forma tendremos el empuje del motor. Listo. Datos de entrada ODEM. ODEM lo resalto mucho porque es una función que utiliza MATLAB para funciones y ecuaciones diferenciales. Entonces, nuestro sistema de ecuación, en este caso, vamos a utilizar la aceleración con combustible y sin combustible. Esta aceleración con combustible pues va a ser la aceleración inicial, y sin combustible ella va a estar determinada por un tiempo. Entonces la aceleración con combustible la tenemos dada por la velocidad, por la altura y por el tiempo, obviamente. Tenemos este E, que es el empuje del motor. El E del empuje del motor depende de la altura, de la misma forma que lo pusimos a variar acá. Es decir, que este lo estamos trabajando de acuerdo a la fuerza o al empuje que realizaba el motor. Menos D. Este D es la resistencia aerodinámica que nos ejerce el aire sobre nuestro motor cohete. Listo. Menos MP. Este MP, recordemos que es MP, es el consumo de combustible que se genera por la velocidad. Listo, esto dividido entre M0, M0 recordemos que es la masa inicial, menos MP, que ya sabemos que es el consumo, por un tiempo, menos la gravedad. Listo, esta sería la aceleración para la aceleración con combustible, si el combustible fuese constante. Más que todo, este punto nos serviría para la aceleración inicial. En la aceleración 2 la tendremos que viene siendo menos D, este D recordemos que es la resistencia aerodinámica, sobre la masa del cohete menos la gravedad. De esta forma diríamos que se lanza el motor cohete sin combustible, pero pues realmente nosotros tenemos en cuenta acá es de esta, la aceleración con combustible, pues debido a que el cohete se lanza con combustible, a medida del tiempo el combustible se desgasta. Bueno, acá estamos haciendo referencia a la altura en x1, la velocidad como x2. Entonces recordemos que la derivada de la altura o de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, y que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, pero acá la estamos marcando como una función. Listo, entonces esta función va dada en tiempo para la aceleración, entonces en x, ¿no?
En X recordemos que es la altura, ¿no? Como lo indicamos acá. Entonces tenemos que F, esta primera parte, dependiendo del tiempo y de la altura, lo representamos acá, evaluado en el punto 2 y 1 como si fuese un vector. En la aceleración, en esta aceleración, para evaluarlo en estos puntos como vectores. De la misma forma vamos a evaluar la aceleración sin combustible, F2. Listo. El tiempo en el que se terminará el combustible. El tiempo en el que se terminará el combustible va a ser la masa del combustible dividida entre la masa, entre el consumo del combustible, el MP. Recordemos acá arribita el MP, que es el consumo. Recuerden que el consumo estaba en kilogramos sobre segundo y que la masa está en kilogramos. De esta forma sabemos que nos va a quedar en segundos. Listo. Como condición inicial utilizamos que X0, teniéndolo a nivel del mar, va a ser 1 y 1. En reposo lo tendríamos como 1 y 2, recordando que este va a ser una variación en la velocidad, por eso está m sobre s. Bueno, integrando todo esto, ahí es cuando utilizamos nuestra función ODEM45, que son para datos de entrada. Entonces utilizamos nuestra f, que fue esta función de acuerdo a la aceleración, que lo vamos a evaluar en un vector que inicia en 0 con un tiempo de final 1, que es el tiempo en el que se nos agota el combustible, a un x sub 0, en x sub 0 bien sea que esté a nivel del mar o desde el reposo, con combustible, por eso utilizamos F. Listo. Un x0 sub 2, ese x0 sub 2 viene siendo x que depende de una longitud Langer, que en MATLAB esto Langer es una longitud, más que todo es dada para vectores, para que ingresemos a un segundo sistema. Nuestro segundo sistema en este caso es el de esta aceleración, el de esta, cuando empezamos a evaluar este punto. Listo. Entonces el tiempo final, este tiempo final yo lo puse tiempo final 2, lo puse de 20 segundos. Este tiempo lo podemos variar de acuerdo a la simulación como la querramos tener, y este otro que nos va a variar de acuerdo al combustible. Si no tenemos combustible, si hacemos la simulación sin combustible, por eso tenemos el F2, que es el de acá. Listo. De esta forma, ya terminando todo el análisis de ecuaciones y todo esto, después de todo esto iniciaremos con las gráficas. ¿Sí? Entonces acá tenemos en MATLAB las gráficas que le vamos a pedir, la figura 1. Entonces el hold on nos indica como prenda el plano donde se va a poner la gráfica. Decimos el plot es dibuje, y necesitamos el tiempo de combustión, ese tiempo de combustión que era el que estábamos evaluando acá en la integral ODEM, la función ODEM. Bueno, entre x, este punto quiere decir que él aleatoriamente lo vaya tomando hasta un TF, y linwidth, que esto también son funciones de MATLAB, este menos RB, menos R y menos RB, son cosas, parámetros normales de MATLAB en el momento de que vayamos a pedirle la gráfica. Y pues siendo así, acá tenemos la gráfica para la altura.
con respecto al tiempo, la velocidad con respecto al tiempo, el Mach con respecto al tiempo. Y bueno, de esta forma les mostraré acá cómo queda. Acá está exactamente lo mismo, sino que sin la explicación. Sin la explicación se ve un poco más corto el código. Y lo ponemos a simular. Bueno, respectivamente tenemos acá las gráficas, las figuras, que a medida del tiempo que transcurre el tiempo, él sube su altura, llega a un punto que se empieza a mantener. Bueno, acá pues lo evalué hasta 20. Este punto que se empieza a mantener, que MATLAB me lo indica en rojo, es el punto en que pueda que el combustible no aguante o simplemente se apagó el motor. Esta es la gráfica de altura con respecto al tiempo. A medida que transcurre el tiempo, aumenta la altura hasta cierto punto. Supongo que es en el punto que se nos agota el combustible, llegará a estado crítico. En nuestra segunda gráfica vemos la velocidad. Si observamos en esta parte de acá, a ver si se puede ampliar. Ampliando la gráfica, pues nos damos cuenta que la velocidad al principio es bastante drástica, después cae y se va manteniendo, la velocidad va incrementando en forma exponencial hasta que disminuye la velocidad bastante hasta cero. Más o menos a los 8 se puede llegar al análisis o a la conclusión de que el combustible nos dura por 8 segundos. Después de los 8 segundos se cae. Bueno, recuerde que esto pues se puede variar de acuerdo al cohete que se utilice, entonces se le cambian los parámetros iniciales. Y acá tenemos el Mach con respecto al tiempo. La gráfica es muy similar a la de la velocidad. Y pues ese ha sido el análisis de un cohete, la forma de lanzar un cohete teniendo en cuenta la resistencia del aire, teniendo en cuenta la fuerza que genera el motor, la fuerza de impulso. Y ya,